todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Juan Castañeda, quien es un profesor español exiliado en Inglaterra, que es profesor desde 2012, ¿verdad?, en la Universidad de Buckingham y actualmente también es el director del Vinson Center. Entonces, quería traer a Juan al canal para que nos hablara un poco de su trabajo, porque yo creo que hace un trabajo muy interesante allí en Inglaterra. Entonces, pues que nos cuente un poco, Juan. ¿Qué es exactamente, cuál fue el motivo por el que te fuiste y qué es exactamente lo que haces por allí? Bueno, pues bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por tu invitación, Eduardo. Sí, me vine el 2012 Ujú. a la Universidad de Buckingham, que es una universidad muy peculiar en el Reino Unido. Es la única universidad realmente independiente del Reino Unido, o privada, diríamos, en España, que no recibe dinero público, vamos. Que se fundó siendo un poco el espíritu de la libertad de mercado en los años 70 y que ahora celebramos la concesión de lo que se llama en Inglaterra el Royal Charter, ¿no? La prerrogativa real por la que se permite a la Universidad de Buckingham dar títulos propios, ¿no? Es el 40 aniversario precisamente ahora. O sea que es una universidad muy, muy joven que nació como alternativa a la educación superior estatalizada, ¿no? Mucha gente piensa bueno, hay muchas universidades privadas en el Reino Unido, eso es una equivocación, ¿no? O sea, la que nació como universidad independiente y privada es Buckingham y todavía sigue siendo la universidad de referencia, ¿no? Alternativa al Estado. Eso me llamó muchísimo la atención en su momento porque daba muchas más posibilidades de hacer cosas nuevas, la verdad, dentro de la universidad, ¿no? Ahí tenemos nuestros procedimientos que son muy exigentes desde un punto de vista académico, pero no tenemos que pasar por los sistemas de acreditación centralizada, ¿no? Que ocurren en la mayor parte del resto de Europa y sin duda en España. Eso me dio una sensación de aire fresco, ¿no? De flexibilidad que yo no tenía donde estaba antes en España, es verdad. Pero no por la institución en la que yo trabajaba, sino porque es que el marco regulatorio era completamente distinto, ¿no? Entonces me animó muy mucho a explorar esta universidad. Yo ya había estado trabajando con gente que colaboraba con Buckingham en mi año de postdoctoral, en el año 2004-2005, y cuando me enteré que había una plaza en el Departamento de Economía, pues ahí me presenté, ¿verdad? Así que empecé como profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Buckingham, sí. ¿Y notas la diferencia con la universidad española media y también con la universidad británica media? Es decir, ¿vale la pena eso de que sea privada? Como profesor. Eh, Hay una diferencia muy notable respecto a lo que yo conocía entonces. Yo hice una carrera de 14 años en España antes de venirme aquí, porque como te digo, está todo excesivamente pautado y muy rígidamente, además, en España a la hora de plantear, ya no te digo un nuevo plan de estudios, pero una nueva asignatura, siquiera, ¿no? Aquí uno lo hace y lo somete a juicio de tus pares, ¿no? En otras universidades que te envían recomendaciones o te pueden decir, oye, esto no debe ser así o debe ser así, y pasas por una serie de filtros internos también, ¿no? Pero al final, si tú estás convencido de que tienes un buen curso que ofrecer al público y académicamente solvente, y como te digo, tienes el refrendo de tus pares en otras instituciones, no hace falta que sea aprobado por un comité central que delimita lo que tienes que enseñar y lo que no. Ujú. Eso no es así. Entonces, eso da una sensación, no una sensación, sino una realidad no sé, de libertad a la hora de proponer cosas nuevas inmensa. En ese sentido, he notado una diferencia abismal. La verdad es que tengo que decirlo así. ¿Y tú crees que los alumnos se dan cuenta de esto? ¿Crees que ellos lo llegan a disfrutar o crees que para el alumno simplemente pase como si fuera una universidad u otra? Eso no te lo puedo decir, la verdad. Eso es una muy buena pregunta porque no te puedo contestar. Pero quiero pensar que a la postre sí que se benefician de ello. Ujú. No sé si lo aprecian en el momento o justo cuando terminan. Muchos lo suelen apreciar cuando terminan el grado, ¿no? Ujú. Y cuando están ya trabajando, ¿no? Porque lo comparan con las experiencias de otros colegas que han estudiado en otras universidades. Aquí en Buckingham, una de las cosas que se hace es seguir un poco el esquema de las universidades clásicas de Oxford y de Cambridge, en el sentido de que sí, hay unas clases digamos, si quieres, denominadas antiguamente, ¿no? Clases magistrales, clases teóricas de 2 horas normalmente semanales, pero luego donde en verdad se aprende es en las tutorías semanales. Ujú. Hay una hora de tutoría con grupos realmente reducidos, ¿eh? Grupos te estoy hablando de 4 o 5, a lo mejor máximo 6 alumnos por tutoría, en los que sí que de verdad hay una discusión perdona, discusión de los contenidos con los alumnos. Y Ujú. eso es algo que es imposible hacer con un grupo de más de 10, 15, 20, que no decir 50 personas, ¿no? Ujú. Entonces, en eso la universidad sí que tiene la libertad de determinar
cómo quiere dar sus clases, el contenido que quiere dar, y no tiene que dar cuentas a un poder central, si quieres, a un comité central, ¿no? Damos cuentas a nuestros alumnos, ¿no? Ujú. ¿Tú estás especializado en algo, Juan? ¿O no? ¿Das clase un poco de todo? ¿Hay algo que te guste más, que te interese más, que hayas investigado más? Yo me especialicé en España. Yo obtuve mi licenciatura, cuando era licenciatura de 5 años, en la Autónoma de Madrid. Y digo licenciatura porque en esos 5 años, el primer año era un año muy, muy genérico, ¿no? Ujú. Enseñaban, por supuesto, las asignaturas de economía, pero también sociología, historia, había una introducción al derecho. O sea, era un curso bastante amplio, ¿no? Y luego, por supuesto, te ibas ya especializando hacia el final, ¿no? En lo que me especialicé en los últimos 2 años, porque había una especialidad, había distintas especialidades entonces, era en análisis económico y teoría cuantitativa, ¿no? Entonces, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Muchas clases de micro, de macro, de métodos econométricos, de historia de pensamiento, que se daba entonces, espero que se siga dando. Y luego ya más adelante, en lo que era el diploma de estudios avanzados, no sé cómo se determinará ahora, la verdad, sí que me fui hacia algo más de macroeconomía, Ujú. macro de análisis de coyuntura, y luego el otro trabajo que defendí era uno de coyuntura y el otro era sobre más monetario, ¿no? Análisis monetario, ¿no? Y finalmente mi tesis doctoral, que me la dirigió Pedro Suárez también en la Autónoma, lo que hice fue ya fijarme en reglas monetarias. Reglas monetarias que estudié en una perspectiva histórica, no me ceñía a lo que había en ese momento, ¿no? Sino que guiado por Pedro, la verdad. Él me dijo, bueno, si quieres estudiar lo que hacen los bancos centrales en la actualidad, tienes que entender el patrón oro. En primer lugar, un régimen metálico, y de ahí en adelante lo puedes comparar con los regímenes fiduciarios que tenemos ahora, ¿no? Por Ujú. eso sí, mi especialidad, si quieres, sería la relación entre dinero y precios, reglas monetarias de los bancos centrales y de lo que es un banco central, las funciones que tiene, por qué es relevante estudiarlo, etcétera, ¿no? Ujú. Preguntaba porque sé que tienes cierta relación con un programa que creo que está asociado a la Universidad de Buckingham, ¿no? Un máster de banca y bancos centrales. ¿Puede ser algo así? Sí, una de las primeras cosas que hice aquí, a los pocos años de empezar, como te decía, porque esa libertad que te dan y que tú puedes coger, ¿no? Para diseñar nuevos programas, es diseñar un programa en dinero, banca y banca central, Ujú. específico, un programa de posgrado, Ujú. de una maestría. Y así lo hice, a los pocos años, el año 2016 o el 17, puse una propuesta a la universidad de un máster en estas materias, y la verdad es que ha sido bastante exitoso. Lleva ya eh, funcionando, pues, ¿cuántos años? 6 o 7 años. Y estamos formando a gente, bancos centrales, personal de bancos centrales que viene del resto del mundo y luego se vuelve a sus países de origen, gente que quiere trabajar en banca comercial, en banca de inversión, gente que quiere hacer análisis macro. Sí, esa es una de las líneas de especialización que me han permitido hacer aquí en Buckingham, sí. ¿Y para quién recomendarías ese máster? Es decir, de nuestros posibles oyentes, ¿a quién le dirías? Oye, mira, si te interesa esto, te lo recomendaría. O si te quieres meter en esta línea profesional, en esta carrera, te recomendaría que hicieras este máster. Pues mira, sí, el máster está pensado para tres tipos de clientes, si quieres, ¿no? Ujú. Damos clases, una de las asignaturas es sobre regulación bancaria. Las regulaciones de Basilea III en adelante, después de la crisis financiera internacional, fueron realmente relevantes, ¿no? Entonces, alguien que quiera trabajar en banca de inversión necesita conocer esas regulaciones, ¿no? Por Ujú. eso, si uno quiere trabajar en banca comercial o banca de inversión, como te digo, es un programa de máster, la verdad. Además, ofrecemos la posibilidad de que se acrediten a través de un certificado de análisis de riesgos de la asociación de Primia, que está establecida en Estados Unidos, y que es como un extra, ¿no? Que se ofrece además de la titulación, ¿no? Esa es una parte de nuestra clientela alumnado, si quieres, ¿no? Otra es gente, como te digo, que quiere trabajar en el Banco Central Nacional, ¿no? Y quiere saber más de cómo se formulan las políticas monetarias, cuáles son las funciones del Banco Central, cuáles son los mejores bancos centrales en los que nos podemos copiar, si quieres, o reflejar sus estatutos y poder adaptarlos en los nuestros, ¿no? O sea, tenemos, como te puedes imaginar por el título del programa, bastantes asignaturas que lidian tan solo con eso, con los bancos centrales como agentes económicos, Ujú. sus funciones, históricamente cómo se han desarrollado, cuáles son sus estatutos. Comparamos en concreto más tres de ellos, que es el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, pero no solo, también nos fijamos en otros países emergentes. Ujú. Y el tercer segmento, si quieres, de clientela de nuestros másters es gente que quiere hacer análisis macro, análisis de coyuntura, ¿no? Para cualquier empresa de coyuntura o incluso para prensa especializada, si quieres, ¿no?
¿Por qué? Porque ofrecemos, bueno, como te puedes imaginar, un contenido en macro avanzado bastante importante, ¿no? Pero lo hacemos desde una perspectiva, sí que incluye análisis cuantitativo, pero es más de economía política clásica, si quieres, ¿no? Es la relación que hay entre el Banco Central, el gobierno y, por tanto, el tesoro, cómo independientes, perdón, son o no lo son, ¿no? Y luego sí, por supuesto, ofrecemos herramientas empíricas para poder tratar eso, ¿no? Pero no nos centramos en el método cuantitativo, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es una lección que te gusta o que os gusta aseguraros que todo aquel que pase por ese máster haya aprendido? Es decir, algo que la gente que nos esté mirando diga, mira, pues esto es la lección básica del máster y a partir de ahí aprender más. Mira, una de las cosas que queremos que aprendan es la relación entre dinero y precios, Ujú, que a muchos les puede parecer evidente, pero no lo es. Y esto es una cosa que se está debatiendo por parte de los bancos centrales ahora mismo. De hecho, fíjate que se acaba de anunciar que el Banco de Inglaterra va a hacer un proceso de reevaluación de sus modelos y de sus métodos de predicción de la inflación, porque resulta que los que aplicaron del 2020 al 21 no les ayudaron en mucho, ¿no? Para poder explicar la inflación. Y uno de los factores, en mi opinión, de por qué eso pasó es porque en los modelos que tienen de explicación de la realidad económica no incorporan qué pasa con los agregados monetarios, por ejemplo. ujú, ¿Mm? Desde mi punto de vista, eso es una traba muy importante, un fallo muy importante si uno lo que quiere explicar es tendencias en los precios en el medio y largo plazo, ¿no? Por eso te digo, una de las cosas, por contestar a tu pregunta, que queremos que aprendan es, hay una información muy importante, los agregados monetarios tienen que saber extraerla y analizarla y derivar de ahí proyecciones en el medio y largo plazo. Es una de las cosas que queremos que hagan, ¿no? Y segundo, otra de las cosas que queremos que hagan es que no analicen al Banco Central como un elemento aislado dentro de la arquitectura económica del país, ¿no? ujú, Este enfoque de economía política que te decía antes es muy importante, ¿no? Es un elemento que ha estado, hay que entender la génesis de los bancos centrales al amparo de los tesoros nacionales para saber cómo de dependientes son, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Por eso es esa perspectiva histórico-política de economía clásica, si quieres, además de la otra, si quieres, monetarista, aunque no hace falta ser un monetarista 100% para apreciar que hay una relación entre dinero y precios. Esas dos cosas son las, como mínimo, las que queremos que aprendan. ujú. Estaríamos, esto es una pregunta ya más fuera de lo que es el máster en sí, pero ya sobre tu opinión personal como experto, ¿estaríamos mejor sin bancos centrales? Bueno, hubo muchos periodos en los que no hubo bancos centrales, por supuesto. O sea, hay experiencias, muchas experiencias, vamos. Em, ha habido experiencias en la historia, en los siglos XVIII y XIX, de bancos comerciales compitiendo entre sí, haciendo la mayor parte de las funciones que hoy encomendamos a la banca central, y los Ujú, resultados no fueron malos en absoluto. O sea, con eso creo que te contesto. Yo creo que no hace falta tener un Banco Central Nacional monopolista de la reserva de liquidez para garantizar un buen desarrollo de la economía. No. Y tenemos ejemplos históricos que lo justifican, ¿no? ujú, De hecho, hay muchos estudios, estoy pensando en uno de George Selgin junto con otros dos coautores que no recuerdo ahora, que lo que hicieron fue evaluar eh, la estabilidad de los precios y la economía americana en los 100 años después del nacimiento de la Reserva Federal en 1913 y Con demostraron que, Luther, William Luther. sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, sí. Y en ese estudio tan empírico, tan amplio, demostraron bueno, que el récord, vamos a decirlo así, de la Reserva Federal no había sido tan bueno en absoluto, ¿no? Ujú. O sea que, bueno, creo que con eso te contesto a la pregunta. Pero ya que los tenemos, lo bueno es saber cómo funciona, ¿no? Y entenderlos bien Claro, desde... a ver, es que son unos agentes fundamentales en cualquier economía de mercado moderna. Ujú, Entonces, uno puede tener una posición a priori de si les gusta o no un sistema monetario con reserva centralizada o no, ujú, pero es que están ahí, habrá que estudiarlos. Y una de las cosas que intentamos enseñar en ese máster y yo mismo en mi investigación en economía es al menos vamos a dotarles de unas reglas de emisión que no se que aten las manos del emisor, ¿no? De tal manera que se preserve la estabilidad del poder de compra de la mejor manera posible, ¿no? ujú, ujú. Y volviendo a tus clases en Buckingham, en Buckingham como sistema británico los años son menos, ¿no? 3 años, pero además en Buckingham tenéis hasta grados de 2 años. ¿Cómo hacéis eso posible? Efectivamente, sí, sí. Normalmente en el Reino Unido un grado Ujú, se estudia a lo largo de 3 años.
En Buckingham se puede hacer en 3 años, pero eso solo hace el 2%, creo que es el 2% de nuestros alumnos. El restante 98% lo hace en 2 años. ¿Por qué? Es el mismo contenido, el mismo número de horas de contacto con los profesores, el mismo número de créditos, etcétera. Pero lo que pasa es que, bueno, los alumnos, en lugar de tener pues prácticamente 4 meses de vacaciones en verano, Ujú, pues tienen 15 días o 3 semanas. Entonces el verano es un trimestre normal. ujú, Durante 2 veranos tienen que estudiar, pues eso, sus grados, ¿no? Ese es el truco, si es que hay algún truco, ¿no? Y lo mismo se hace con las vacaciones de Navidades, que son algo más cortas, y también con las de Semana Santa, ¿no? O sea que no hay otro truco, vamos. Pero es simplemente esto, un poco por realzar lo que estábamos hablando antes, ¿no? Fue Buckingham la pionera del Reino Unido en lanzar estos grados de 2 años. ujú. ¿Y por qué? Porque tenía el estatus este de Royal Charter que te digo, que le permitía innovar en educación, sin tener que pasar por un comité centralizado, ¿no? Que muchos conocemos en España y en el resto de Europa, ¿no? O sea que en ese sentido fomenta la innovación y Ujú. realmente este modelo sin duda es el más apreciado por nuestros alumnos, que siempre nos dicen que vienen a Buckingham por los grados de 2 años y por las tutorías en grupos reducidos. Ujú. Esos dos son los puntos fundamentales para atraer estudiantes por parte de Buckingham, ¿eh? Sí, lo de las historias sabía que era cómo funcionaba Oxford y Cambridge, no sabía que también lo teníais en Buckingham, que a mí es una de las cosas que más me atraería de Oxford y Cambridge como universidad, y por tanto también de Buckingham en este caso, pero estoy pensando, si solo Buckingham, solo como una universidad, un punto, ya no estás comentando tantas innovaciones, ¿qué sería si se le permitiera hacer lo mismo al resto de universidades? Si es que al final lo tenemos frente de las narices, una posibilidad, un gran desarrollo de innovación a la hora de enseñar y es que qué triste que esté tan obstaculizada esa innovación. No, lo pueden hacer si quieren, las universidades estatales aquí también lo pueden hacer, ¿eh? Ah, y también lo pueden hacer las universidades Sí, sí, estatales. sí, eso no Ah, es, eso no es solo problema, eso aquí no en es España problema. no se puede. Yo creo que en España al menos tendríais que pasar por enésimos comités Ujú. que os iban a estar, no sé, evaluando cada paso, ¿no? Pero desde luego que las estatales también lo pueden hacer y de hecho algunas también lo ofrecen, ¿eh? Mm, Sí, sí, sí. Pero la pionera fue Buckingham hace ya muchos años. interesante. Pues Mm, no lo sabía. mm. Y aparte de Buckingham, también tienes asociación con el Vinson Center, ¿no? ¿Qué es exactamente esto? Mira, el Vincent Center es un centro de difusión de investigación y también de investigación en sí mismo, que se estableció en la Universidad de Buckingham en el año 2018 por Ujú, parte de Lord Vinson, ¿no? Por tanto es un centro inscrito, forma parte de la Universidad de Buckingham, ¿no? De ujú, hecho, donde te estoy hablando ahora mismo es el Vinson Center. Y lo que quiso su fundador, Lord Vinson, es unir aún más, no solo intelectualmente, que ya lo estábamos, pero si incluso a la hora de elaborar programas juntos, a la Universidad de Buckingham y al Institute of Economic Affairs de ujú, Londres. El Institute of Economic Affairs, bueno, para los que no lo conozcan, es el think tank en economía liberal clásica, yo diría que más relevante de Europa, que se fundó en los años 50, creo que fue en 1955, y estuvo detrás de la formación de la Universidad de Buckingham en los años 70 y 80. Muchos de los que estuvieron apoyándola ahí en aquellos años también estuvieron apoyando a la formación de la Universidad de Buckingham, ¿no? Entonces, lo que quería el fundador del Vinson Center, Lord Vinson, es pues eso, que los programas que hace Institute of Economic Affairs bueno, pues de contar cómo funciona la economía de mercado, de hacer investigación sobre lo que es una economía de mercado, ¿no? Que los hiciéramos más en conjunción la Universidad de Buckingham y ellos mismos. Y qué mejor que establecer un centro para ello en la Universidad de Buckingham, ¿no? Por eso yo desde que empecé como director del centro el año pasado, ya lo hacía antes como miembro del Institute of Economic Affairs, pero ahora más aún en mi trabajo, pues bueno, la mayor parte del tiempo lo hago en colaboración con ellos, ¿no? ujú. Muy, muy interesante. ¿Qué cosas hacéis en colaboración? Mira, tenemos un programa de difusión de eh, distintos temas de economía, desde una perspectiva de economía de mercado, que presentamos y que presentamos físicamente a alumnos de institutos, ¿no? Lo que llaman aquí A-levels, ¿no? A gente que está cogiendo economía en los dos últimos años de su educación secundaria. Y bueno, recorremos gran parte del Reino Unido, eso te lo puedo asegurar. O sea, vamos por todas partes dándole charlas sobre temas, no solo temas, sino desde una perspectiva a la que ellos no están acostumbrados, ¿no? Como te digo, si les estás hablando de política monetaria,
pues les hablas de la relación entre el Banco Central y el Estado, cómo se generaron los bancos, cómo se establecieron los bancos centrales, qué relación hay entre dinero y precios en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces, les das un enfoque distinto y también algunas referencias y libros de los que no habían hablado, no habían oído hablar anteriormente, ¿no? Esos son los programas que tenemos con ellos. Otros tenemos programas de formación para profesores que dan economía. Entonces, como te digo, en lugar de dar la información directamente al alumno, se le da a la gente intermedio, si quieres. Si quieres, es un programa de educar en economía liberal clásica, ¿no? A los que van luego a educar a nuestros hijos, ¿no? Es un programa muy bueno que tenemos. Luego tenemos una serie de seminarios tanto en Westminster, en Londres, como aquí en Buckingham, pues de distintos temas, ¿no? Cualquier tema que tú puedas, no sé, enmarcar, perdón, dentro de la economía liberal clásica, ¿no? Desde la relación entre libertad de comercio y desarrollo, dinero y precios, alternativas a la educación estatal, pues invitamos a alguien, una figura importante, ¿no? Del momento, para hablar de estos temas y luego, bueno, pues convocamos a nuestra audiencia para que venga, ¿no? O sea, que tenemos un programa de eventos realmente bastante ambicioso. El IEA en sí también suele tener bastantes eventos. Yo hice un máster en Londres y pues que pasaba allí demasiado tiempo. Estaba prácticamente en casi todos los eventos que hacían. Por eso invito a cualquier persona que esté en Londres viviendo, pasando por ahí, que si puede lo aproveche, porque de verdad el contenido que crean son un gran think tank. Son un think tank como pocos otros hay en cuanto a crear contenido, eventos, organización de todo. A mí yo estoy muy contento con ellos. Efectivamente, a ver, yo te digo que ya les conozco más desde hace ya 11 años, estoy afiliado al Institute of Economic Affairs de Londres. Antes, como miembro de lo que llaman el Advisory Council, de Academic Advisory Council. Luego también formo parte de lo que aquí llaman el Comité de Política Monetaria en la sombra, que llevo Ujú. ya ahí 4 años con ellos. Pero ahora ya, como te digo, es que mi trabajo consiste en trabajar con ellos. Y es una maravilla cómo trabajan, los temas que tratan, el enfoque, como te digo, de economía liberal clásica que no da casi nadie más da en el Reino Unido, ¿no? Entonces, por eso muchos de esos programas a los que tú asististe en su momento ahora ya se hacen, no todos, pero una gran mayoría de ellos en conjunción con el Vinson Center. Muy bien, muy bien. También todos los libros que producen, revistas, Así. es una maravilla, es una maravilla. Efectivamente, fíjate, esto que dices la revista Economic Affairs, Ujú. que la fundó el Institute of Economic Affairs, pues no recuerdo los años, creo que fue en 1980, si recuerdo bien, lleva ya más de 40 años. Esa revista ahora la hacemos en colaboración con la Universidad de Buckingham. ¿No? Ujú. Y además, desde hace 2 años hemos unido al proyecto a dos universidades que sin duda conocerás, que es la Francisco Marroquín en Guatemala y la nueva que se ha establecido ahora en Canarias, la Hespérides, la Ajá. Universidad de las Hespérides. Entonces, como sabes, bueno, o sea, Francisco Marroquín no solo en Guatemala, sino también en Madrid, como sabes tú muy bien. Entonces, esta es una de las publicaciones de las que más orgulloso me siento, ¿no? Ujú. Porque de verdad es una de las pocas en las que todavía se puede leer un artículo y entenderlo perfectamente ¿eh? Sobre economía liberal clásica, cualquier tema que te puedas imaginar, ¿no? Cada vez es menos habitual esta perspectiva en revistas académicas científicas, ¿no? Ujú. Pero a mí esa revista que tienen de divulgación, que no sé si tiene una publicación mensual que habla de muchos temas, me encantaba porque te encontrabas cualquier tema cualquier tema, me parecía muy interesante y siempre con una visión bastante inteligente y no, que lo trabajaban bastante, o sea, creo que hacen un trabajo, bueno, que Pero ahora es un trabajo muy bueno. Así que buenísimo. Esa revista a la que tú te refieres creo que se llamaba EA Magazine y sí. ya no Ah, ya lo la hacen, publican, la publican. pero tienen un foro muy activo, Ujú. eh, más o menos siguiendo la misma filosofía. Un blog muy activo en la página web de la EA, Y sin si no, duda. bueno, pues en el Journal of Economic Affairs, a lo que tú te referías, que sigue siendo un journal. Así es, y además se edita 3 veces al año. Acabamos de publicar la edición de junio, luego otra vez en febrero y en junio. Son febrero, junio y octubre, perdón. Me equivoco. Pues muy bien, os hacéis mucho trabajo, que eso está bien. ¿Notas diferencia con los alumnos? Bueno, no sé si tuviste mucha experiencia con alumnos españoles o si la tienes, pero ¿notas diferencia con alumnos españoles universitarios de aquí y de allí, sobre todo en cuanto al movimiento político, al interés y todo? Porque quizás es porque yo, bueno, al igual en la universidad donde yo estudié ahí en Londres, sí que había mucho movimiento político, pero yo es que lo notaba, mucho asociacionismo que aquí no hay, mucho
la revista de la universidad donde la gente escribía, veía que había mucho más interés del que hay aquí en España, que aquí la gente sí que pasa más por la universidad, pues un poco sin pena y sin gloria, mientras que en Inglaterra, por lo menos en mi experiencia, sí que es que la gente se involucraba más. Sí, esa es la sensación que yo tengo. Ujú. Pero he de decir que yo no doy clase en España regularmente desde el 2000, cuando fue el 2012. Entonces, a lo mejor las cosas han cambiado mucho, pero mi experiencia era esa, ¿eh? Que la gente no se involucraba tanto como lo que yo veo aquí se involucran los estudiantes en la vida universitaria. Estas sociedades que se establecen, ¿no? en las universidades, pues hay una sociedad sobre Mises en Oxford, ¿no? Interesantísima. Otra en ALSE, en la London School of Economics, De sobre Hayek. Hayek, Yo que era, me yo era encanta. miembro de la Hayek Society. Pues, Sí, pues luego he sí. seguido con compañeros tuyos y he estado colaborando con ellos y dando charlas. Entonces ellos invitan a la gente que viene, ¿no? A sus afiliados y luego además te tomas algo con ellos, estás en contacto con ellos. Se hace un efecto un poco de red, si quieres, ¿no? Sí, Que es sí, sí. muy importante porque por supuesto es importante ir a las clases, a las tutorías, aprender de tus profesores, pero la universidad es mucho más que todo eso. Ujú. Es la posibilidad de contactar con gente bueno, que va más allá de los muros, si quieres, de tus clases, ¿no? De tus facultades. Y eso aquí se fomenta muy mucho. Y es una pena que en España no ocurra tanto, la verdad. Ujú. Sí, lo es, no sé por qué. Yo entiendo que será por el tipo de población, que será algo de los estudiantes. La gente británica pues le gusta más debatir, le gusta más Eso es participar. verdad. Hay Y- una tradición de debate, es verdad, que en España poquito a poco se está generando un poquito más, pero no la había. Desde luego, cuando yo era estudiante te aseguro que no la había, ¿eh? Aquí la gente, y sobre todo esa sensación bueno, esa tradición de uno, en esas sesiones de tutoría a las que yo antes mencionaba, ¿no? Pues yo les doy unas preguntas la semana antes, que tienen que preparárselas para luego, bueno, pues contribuir, ¿no? A esas sesiones de tutoría, ¿no? Y ahí sí que ves tú el diálogo entre ellos, cómo les gusta hablar, defender su postura en público, no imparte que se les rebate esa postura, ellos luego hacen una contrarréplica, no sé, y eso moderado por el profesor, por supuesto, ¿no? Pero también es verdad que eso, para ser justo, ¿no? Con otras universidades con clases mucho más grandes, no se puede hacer con más de, pues como te digo, 6 8 10 estudiantes, sería imposible, ¿no? Ujú. No, no, cierto, pero yo también creo, mi sensación de cuando estaba allí es que les gusta. Es una cosa que les gusta a la sociedad británica, a los británicos les gusta todo eso de debatir. Y no tienen mucho, eh, ya no miedo, pero problemas diciendo lo que defienden, ¿no? Mientras que son orgullosos, ¿no? Quien está en el grupo conservador es conservador y orgulloso, y quien está en el de Hayek, pues será liberal y orgulloso, y así, ¿no? No es como aquí, que aquí me parece que la gente igual lo dice con la boca un poco más cerrada cuando es conservador o liberal, pero bueno, sí, ya son cosas de cada país y cada sociedad. Sí, y luego también las universidades lo fomentan, ¿eh? Ujú. Las universidades también quieren que haya un cuerpo de alumnos muy activo, ¿no? Con sus societies y les dan ayudas financieras, no sé exactamente cómo funcionan, pero sí que les dan un poquito de ayuda financiera, les ayudan también con, no sé, en cualquier universidad, pues si tienes una sociedad que está registrada dentro de la universidad, tienes acceso a Sí. los edificios, puedes invitar a otros profesores de otras universidades. No sé, la verdad es que da muchas oportunidades a los estudiantes. Yo creo que eso es algo de lo que, no sé, algo que debería copiar España si no lo está haciendo ya. Hay o ha habido, lo dudo, pero por si acaso, ¿hay o ha habido mucha cultura woke en Buckingham, o por lo menos comparable al resto de universidades británicas? Comparado al resto de universidades británicas, por supuesto que no tanto, Ujú. no tanto, ¿eh? Tú piensas que Buckingham es una isla, es una isla dentro del sistema Y estatal británico. hay un poco de sesgo de selección, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, tú piensas, por ejemplo, quién es el rector de aquí, ¿no? De Buckingham, que es James Tully. Ujú. James Tully, profesor Tully, es el paradigma de la educación, de proyectos educativos distintos a los provistos por el Estado en economías emergentes, ¿no? O sea, que eso ya te dice un poco de, no sé, ¿no? ¿Cuál es el sesgo de la institución, ¿no? Eh, entonces, yo te diría que no, que el clima aquí es un clima muy abierto, de intercambio de ideas. Se quiere que la gente invite a otros profesores para debatir ideas abiertamente, porque para eso está la universidad. Porque en otros lados de Reino Unido sí que se ha visto algunas cosas que, por lo menos en España, yo creo que no se ha llegado a ver, ¿no? Sobre todo en Oxford, Cambridge, o incluso en la London School of Economics. Yo me acuerdo cuando yo estaba allí que prohibieron la venta de carne en los restaurantes.
de la universidad. O sea, que la cosa es que decías, bueno, pero esto, hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, sí. Me alegro que Buckingham, entiendo que por ese sesgo de selección no tengáis esos problemas. Y, y- y, Juan, otra pregunta. Hace un tiempo cogiste cierta atracción en redes sociales, en medios de comunicación, como el economista que predijo la inflación, ¿verdad? Mm. ¿Cómo es esto que Bueno, predijo la inflación? ¿Qué es exactamente lo que me dijiste? ¿Cuál fue el ah, resultado? a ver, esto fue en el año 2020, Ujú, a partir de marzo del 2020, cuando ya vimos la reacción tan brutal que estaban teniendo los bancos centrales a la epidemia, ¿no? A la pandemia, perdón, de COVID-19. Ya desde el Instituto de Institute of International Monetary Research, en el que yo trabajaba antes, que está también afiliado aquí en Buckingham, con un colega mío que se llama Tim Condon, que es ujú, uno de los economistas monetaristas de referencia del Reino Unido, si no el más conocido, ya ujú. empezamos a lanzar nosotros en nuestros comunicados mensuales alertas de que esto nos parecía que se estaba yendo de las manos, ¿eh? Te hablo, y esto se puede ver porque lo tenemos en la página web del instituto, Yo desde estoy marzo. suscrito a la newsletter, o sea que sí, sí, doy fe. ¿Perdón? Y que estoy suscrito a la newsletter. Ah, pues verías que de marzo del 2020 a mayo del 2020 estábamos diciendo ya que esto se iba de las manos, que esas tasas de crecimiento tan brutales del dinero que si continuaban en el tiempo que iban a ser inflacionistas, ¿no? Y luego nos animamos, Tim y yo, a escribir, a ponerlo eso en una publicación un poquito más elaborada para el Institute of Economic Affairs, que la publicamos en la primavera, creo que fue entre mayo y junio del 2020, que le llamábamos Inflation, the Next Threat, question mark, ¿no? Ujú. Bueno, lo del question mark era por si acaso, evidentemente, porque estamos haciendo una predicción hacia el futuro, ¿no? Y lo que hicimos ahí fue, si quieres extrapolar los efectos de lo que ya entonces era una subida extraordinaria de la cantidad de dinero, y decíamos que si eso se mantenía en el tiempo, iba a tener un efecto sobre el nivel de los precios en 1 o 2 años. ¿Por qué? Eh, Porque sí, por supuesto, hay que ver los dos lados de la moneda del mercado de dinero, ¿no? La oferta y la demanda de dinero. Nosotros vimos que la demanda de dinero ya entonces estaba viendo que estaba creciendo brutalmente, la velocidad estaba cayendo. Incluso estaba cayendo más que lo que el dinero, la oferta de dinero estaba creciendo, ¿no? Y eso mitigaba en el corto plazo que hubiera algún efecto inflacionista. De hecho, no lo había. Si había algo, era un efecto desinflacionista, ¿no? Durante los primeros meses de la pandemia, ¿no? Pero la pregunta que nosotros nos hicimos entonces es, bueno, esta caída de la velocidad de circulación, este aumento tan brutal de la demanda de dinero, ¿se va a sostener en el tiempo? Esto es una cosa permanente, la gente va a absorber toda la liquidez que hay en la economía Ujú. de manera permanente, o la gente, una vez que pueda, va a volver a sus hábitos de consumo normales, previos a la pandemia. Nosotros pensamos que era lo último, que una vez que se levantaran las leyes estas de confinamiento, la gente podría volver a su vida más o menos normal, de una manera pautada, pero lo iría haciendo, ¿no? Por tanto, esa caída tan brutal de la velocidad de circulación de dinero no sería permanente. ¿Qué pasa? Que los bancos centrales en su momento no hacían estos análisis. Ellos seguían imprimiendo dinero, como te digo, unas tasas como creo que fue de alrededor del 25% de crecimiento en Estados Unidos del dinero en un año, entre marzo del 2020 y la primavera del 2021, un 15% en el Reino Unido y alrededor de un 12% en la eurozona, ¿no? Claro, si tú eres un banquero central y estás aumentando tanto la cantidad de dinero y ves que no pasa nada con los precios, pues bueno, sigues haciéndolo. Y de hecho aumentaron los programas de expansión cuantitativa, etcétera, ¿no? Cuando a algunos, la minoría, entonces les decíamos, oiga, esto es una ficción, o sea, en el corto plazo usted no tiene inflación, pero cuando la demanda de dinero vuelva a unos valores más o menos normales o normalizados, como los que eran antes de la pandemia, ese aumento del dinero no se va a evaporar. Eso la gente va a querer gastarlo, la demanda nominal va a ser brutal y eso no hay cadena productiva que lo absorba. Ujú. Y eso es efectivamente lo que empezó a notarse a partir de verano del 2021, un año y unos meses después del aumento tan brutal de la cantidad de dinero, ¿no? Pues esto es lo que pusimos en ese informe para el Institute of Economic Affairs, como te digo, Inflation the Next Threat, que luego además se tradujo en el castellano un año más tarde Sí. como inflación la próxima amenaza. Y lo que decíamos es que la inflación estaría, nos centramos en Estados Unidos, en el torno del 5 o el 10% en algún momento entre 2021 y 2022. Claro, sí que tuvimos un poco de. En su momento no tuvimos
ningún reconocimiento, te lo puedo decir, en el año 2020 nos decían que éramos, bueno, que alarmistas, porque estos están hablando de la inflación en un Yo te contexto iba a preguntar deflacionista. ahora, ¿qué opinaban vuestros colegas? La gente que lo leía decía, bueno, mira, está en lo cierto, había más gente diciendo lo mismo, o no, erais un poco la oveja negra. Mira, Eduardo, entonces yo te podría nombrar, no sé, como mucho, otra persona que yo conocía entonces, dos personas, una en Reino Unido y otra en Estados Unidos, que estaban cautelosos primero y luego ya con miedo de las consecuencias inflacionistas, pero todos los demás, pero analistas económicos, financieros, por supuesto, bancos centrales, empresas de previsión y coyuntura, todos ellos, como mínimo, lo que presagiaban era una desinflación, Ujú, cuando no una deflación ujú. durante un largo tiempo. O sea, esto te puedo dar citas de eh, el vicepresidente de la Reserva Federal de entonces, banqueros centrales en sus informes, etcétera, Bueno, ¿no? O sea que es no es que fuéramos entendible, una minoría, es que éramos tres, diría yo. es entendible que banqueros centrales y trabajadores de bancos centrales digan eso, ¿no? Porque ellos un poco tienen incentivo de hacerte pensar que va a haber menos inflación de la que va a haber, pero lo que me sorprende más es profesionales académicos. Bueno, yo te digo que no quiero ser injusto con mis No, no. compañeros, ¿no? Pero creo que así fue. Así fue. O sea, yo no conozco a nadie que en el año 2020 dijera eso, ¿no? Luego, a regañadientes, el año 2021 se fue aceptando la hipótesis de que esto de que fuera transitorio, bueno, pues la verdad es que era una quimera y que al final iba a tener efectos más permanentes, pero en su momento te aseguro que no, vamos. ¿Y en algún momento te imaginaste que la inflación iba a llegar a los niveles que llegó, por lo menos aquí en España, por ejemplo? Mira, en España, de ser sincero, no nos centramos en país por país en la eurozona, nos centramos en bloques, Estados Unidos, el Reino Unido y la eurozona. Y para Estados Unidos sí que dijimos que estaría entre el 5 y el 10%. Eso está escrito, vamos, en esos papeles a los que hacía referencia, ¿no? O sea, que no me sorprendió que llegara a niveles, como te digo, entre el 8 y el 10%. No, no me sorprendió en absoluto. Pues, muy interesante, bueno, y acertada esa, esa predicción. Yo, qué decir, no sé, es una cosa que me esperaría que más gente la- le diera la razón, ¿no? Sobre todo en su momento. Me sorprende la respuesta que tuviste. Me alegra que te llegara el reconocimiento, aunque fuera un año después. Pero Tardío. sí, bueno, mejor eso que nada, ¿no? Pero que me sorprende, me sorprende. También es verdad, no sé si conoces la cifra de que da Lawrence White en un paper en el que estudia, o en el que habla de todos los economistas o la mayoría de economistas monetaristas, bueno, sí, especializados en teoría monetaria en Estados Unidos, dice algo así como que el 85% ha cobrado directa o indirectamente de la Reserva Federal. Ah, Bien, no lo sabía. sí, pues No lo bien, sabía. sí, sí, pues el 85% de los economistas especializados en teoría monetaria en Estados Unidos han cobrado directa o indirectamente a la Reserva Federal, bien sea directamente para hacer trabajos o indirectamente invitándoles a congresos, a eventos, Ah, a todo. Entonces, bueno, pues lo que él dice es, bueno, es que hay cosas que las digo yo y parece que nadie más me dé la razón, pero puede que aquí haya una especie de explicación. yo no estoy entre ellos, Eduardo. Yo primero estoy aquí en el Reino Unido y luego a mí no me, que yo sepa, vamos, yo recuerdo no he ido a ninguna conferencia ni me han pagado nada de la Reserva Federal. Pero fíjate, esto que te decía, que pusimos negro sobre blanco, Tim Condon y yo, en ese estudio para el Institute of Economic Affairs, que por cierto está disponible en línea, o sea que Lo enlazaré, sí, yo. sí, la edición en castellano no, eso es un libro que creo que tienes que pagar por él en una editorial Como y editorial. Sí, sí. en una editorial, sí, pero la edición original en inglés de mayo-junio del 2020 está disponible en la web de la EA. Pero luego lo que continuamos ese estudio, un compañero mío de la Universidad Española con el que trabajo muy habitualmente, que es José Luis Cendejas, de la Francisco de Vitoria, la Universidad Francisco de Vitoria, que es un excelente económetra que sabe mucho de macro. No sé si ponerlo de una manera o de otra, pero luego es un excelente economista. Y con él lo que hice yo luego fue estudiar este comportamiento tan importante que es de la demanda de dinero, Ujú. de la velocidad de circulación. Y lo que estudiamos fue datos de la economía americana con una perspectiva de un siglo entero, desde 1913 en adelante, para estudiar, pues eso, cómo se comportaba la serie, ¿no? Porque una de las críticas más importantes que se hace a la teoría cuantitativa del dinero es que parece que, bueno, la verdad es que esto es el argumento del hombre de paja, si quieres, ¿no? Se suele decir que lo que hacemos es tomar la tasa de crecimiento del dinero y la trasladamos en aumento de precios de manera mecánica, ¿no? Bueno, eso no se debe hacer, eso no lo hago yo
en absoluto, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque sí que hay fluctuaciones de la demanda de dinero en el corto plazo. Por supuesto que las hay. O sea que cualquiera que haya estimado esa serie con un mínimo de perspectiva histórica ve que hay fluctuaciones. Lo que pasa es que hay una propiedad de esta serie, de la velocidad de circulación, al menos en las economías que hemos estudiado en Estados Unidos sin duda, la serie vuelve a revertir a la media, la serie de cambios a la velocidad de circulación. No son permanentes. Por tanto, sí, puede haber episodios en los que, como 2020, una caída de cerca de 30 puntos, un 30%, pero si uno estudia la serie y sabe el comportamiento histórico, sabe que eso en algún momento va a retomar valores previos a la crisis, ¿no? Y es en ese momento cuando el aumento tan brutal de la cantidad de dinero en meses previos o trimestres previos se va a empezar a trasladar en aumentos de los precios, ¿no? Este es un estudio que nos lo ha publicado por ahora en la Johns Hopkins University y que Ujú. está en la serie de papeles de trabajo que coordina Steve Hanke. Entiendo. Mm. Esto es para un análisis, si quieres, más técnico, que complementa el análisis, si quieres, más divulgativo que hicimos para el papel del Institute of Economic Affairs, ¿no? Ujú. Juan, una pregunta, ahora que estás comentando esto, yo me pregunto, ¿tú dentro de qué escuela económica te encuadras? ¿Cuál dices, ah, mira, esta es mi casa, esta es la otra? O... Mira, difícil contestarte. No es que no te quiera contestar, ¿eh? Te voy a contestar. Yo estudié bajo Peter Schwartz, ¿no? Que, bueno, que es un economista liberal clásico por antonomasia, ¿no? Ujú, ¿En qué escuela está él? Pues escuela liberal clásica, si quieres, ¿no? Luego mi tesis, como te decía, la hice sobre moneda y precios y reglas monetarias en concreto, con una perspectiva histórica, ¿no? Y una de las cosas que más aprendí en ese curso, bueno, no en el curso de doctorado, sino sobre todo escribiendo la tesis, fueron los trabajos de Hayek de los años 20 y 30. No solo su teoría del ciclo, sino su crítica a la estabilización de los precios por parte de la Reserva Federal en los años 20. Ahí fue cuando empecé a entender, bueno, esto de la estabilización de los precios tiene su miga, ¿no? ¿Y por qué queremos estabilizar los precios en un contexto de una economía en crecimiento, por ejemplo? ¿No? Eso es lo que se planteó Hayek en los años 20, ya en los años 20. ¿Eh? Si quieres, es un presagio de lo que ahora denominamos reglas de crecimiento nominal, ¿no? Que Scott-Sumner en Estados Unidos o la regla de productividad que George Selgin ha divulgado en los últimos 20, 30 años, muy exitosamente, ¿no? Pero Hayek ya lo tenía esto en los años 20, ¿no? Y me influyó muy mucho para luego proponer en mi tesis doctoral una regla de comportamiento monetario, una regla monetaria distinta de la que seguían los bancos centrales cuando defendí mi tesis, ¿no? En el año 2003, ¿eh? Una regla en la que se permitieran que los precios oscilaran conforme a variaciones en la productividad, ujú, ¿no? ¿Por qué vamos a, como te decía, por qué vamos a tener que compensar una desinflación si esa viene de una economía que está creciendo, con un aumento productivo, ¿no? ¿Por qué? Lo único que estamos haciendo es dañando la información que tienen los precios, ¿no? Los precios relativos y dificultando la planificación por parte de los agentes económicos, ¿no? Por eso esto suena, creo yo, muy austríaco, ¿no? Pero luego, claro, en mi ejercicio profesional es verdad que he utilizado muy mucho la ecuación cuantitativa para hacer estimaciones de variaciones en los precios, ¿no? Y esto es anatema para muchos austríacos, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué escuela me pongo? Pues en la escuela liberal clásica, si quieres. vale. O sea, en la tradición de Schwartz, entiendo, de Friedman, que lo tienes detrás ahí. Aquí le tengo detrás, y tengo a James Buchanan también ahí detrás. Pero Hayek, como te digo, Hayek fue fundamental en mi tesis doctoral y bueno, no es que le citara, es que usé una de sus ideas fundamentales de los años 20 para criticar las políticas de estabilización de los precios de los bancos centrales modernos. Muy bien, tenía esa duda. ¿Qué economistas mm, especializados en teoría monetaria como tú crees que están infravalorados? ¿En quién deberíamos también fijarnos? ¿Quién dices, oye, mira, pues estos nombres que no se os pasen a cualquiera interesado en teoría monetaria? Mira, españoles, yo te diría uno que no es académico, hizo su carrera profesional como agente de cambio y bolsa, es Ujú, José Antonio Aguirre. José Antonio Aguirre ha hecho no solo una labor editorial fundamental para traducir obras clásicas de macro y sobre todo de moneda ujú. al castellano en ediciones Aosta y con una editorial, sino que él mismo ha publicado muchos otros libros realmente buenos. Y me sorprende cuando voy a España que no mucha gente le conozca. No mucha gente, sobre todo gente joven. Yo no sé si no ha leído sus ediciones o sus obras,
pero es una persona que merece mucho más crédito del que tiene. No sé si lo compartes tú conmigo, pero no es una persona que yo creo que se le conozca suficientemente. Yo le conozco por su labor editorial, no he leído nada suyo propio, o sea, ahora ya tengo tarea pendiente. Pues mira, tiene no solo libros propios, Ujú. sino que luego también tiene estudios introductorios a obras clásicas que son realmente impresionantes, ¿eh? Yo te recomendaría, bueno, seguro que ya lo has leído, su estudio introductorio al libro de Vera Smith, el de los fundamentos de la banca central, un estudio de 40-50 páginas, realmente impresionante. ¿Mm? Eso en España. Y luego respecto a economistas, si quieres, bueno, del resto del mundo, por supuesto que están reconocidos, ¿eh? George Selgin es uno de ellos, pero creo que todavía se debería reconocer más. Es realmente bueno. Es un historiador monetario impresionante, ha innovado en reglas monetarias, esa regla que te decía antes de productividad que escribió para el IA de Londres a finales de los años 90 Ujú. y que luego reeditó con Cato y que lo que hace es precisamente eso, es poner en cuestión la estabilización de la inflación por parte de los bancos centrales y los problemas que eso puede llevar a cabo, ¿no? Estos dos economistas para mí son muy importantes, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues que la gente apunte sus nombres. Seguramente George Selgin, bueno, es algo más conocido que José Antonio Aguirre, pero igualmente que lean más de él, que hay muchas cosas suyas que no son tan conocidas. Yo creo que se le conoce más por el trabajo de Banca Libre, que me parece brillante, que por el trabajo que comentaba, de la regla de productividad, que todo eso, bueno, pues tiene todos los libros de Flor, por ejemplo, también lo tiene, el de la necesidad de los bancos centrales, que creo que tiene con el IA, y un par más por ahí que son muy interesantes y que también creo que la gente debería leer más. Mira, Eduardo, al que yo refería, hacía referencia antes, se llama Less Than Zero, Sí, The sí. Case for a Falling Price in a Growing Economy. Creo que es del 1997 y lo publicó originalmente con el IA y luego lo reeditó con el Cato Institute unos años atrás, ¿no? Pero está disponible libremente ¿Has en visto que Internet. está trabajando en su siguiente libro ya? Bueno, está... Sí, George acaba de, bueno, no sé si se lo habrá mandado ya, sobre los años de la Gran Depresión en Estados Unidos, que hizo una serie muy larga, no sé de cuántas iteraciones, no sé si 14 o 15, para el Keito, y creo que ha estado trabajando sobre todo ello, lo ha estado mejorando, y sí, sí, va a ser un libro sobre la Gran Depresión. Los mitos también, sobre todo sobre los mitos de la Gran Depresión, lo que hizo y lo que no hizo, ¿no? Y el New Deal, perdona, no solo la Gran Depresión, sino el New Deal, los años del New Deal. Sí, eso sí, bueno, ya veremos qué tal está. Ujú. Y ahora está en Granada, no se lo sabes. Se ha venido aquí a... Sí, 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 sí. Se fue a Granada, creo que fue hace un año cuando se mudó y está encantado. Sí, sí, No me sí. extraña. Juan, una pregunta que siempre hago y es si nos puedes recomendar 5 libros o los que veas, pero libros que a los que nos estén escuchando y les interese tu trabajo, lo que estás especializado, la economía liberal, Mm, lo que sea, puedas decir, oye, pues mira, pues estos libros os van a gustar. muy bien. Bueno, un clásico, si quieres, para cualquiera que no ha leído economía, para empezar con un buen pie, ¿no? Es el de Hazlitt, el de Economía en una lección, pero creo que es bueno. Es una introducción maravillosa, la verdad. No sé qué otro libro introductorio de economía puede ser mejor que este. Luego, otro que ya he citado, pero ya más en economía monetaria y en concreto sobre bancos centrales, sobre la génesis de los bancos centrales en economías modernas. Vera Smith, que Ujú. fue alumna de Hayek en los años 30, y creo que fue el libro del año, no sé si fue del año 36, que publicó Los fundamentos de la banca central y de la libertad bancaria. Es un libro maravilloso sobre, como te digo, la génesis de los bancos centrales en varios países, donde estudia también el caso del monopolio en la emisión de moneda versus alternativas, si quieres, más competitivas, ¿no? Es un libro realmente bueno, ¿no? Se nota quién fue su director de tesis, ¿no? Y luego, hablando de su director de tesis sobre Hayek, yo recomendaría dos libros. Uno más de economía, de economía política, ciencia política, si quieres, Camino de servidumbre en el año 44, que es un libro realmente visionario y muy bien escrito, sobre todo por el contexto en el que lo escribió. La guerra aún no se había terminado y ya estaba alertando de lo que podía pasar después de la guerra. Y luego, un libro que si quieres hila muy bien también de Hayek, con la tesis esta que dirigió en los años 30, que fue, creo que la primera edición fue de 1975, La desnacionalización del dinero, que también publicó con el IA de Londres, ¿no?
es buenísimo, es muy, muy cortito, como él explicaba de bien las cosas, y volví a poner el tema de la libertad de emisión un poco en la mesa de nuevo, ¿no? Había estado olvidado durante 40 años, Ujú, ¿no? ujú. Y de nuevo lo puso encima de la mesa, ¿no? Y luego, pues por también hablar bueno, de una referencia que yo al menos utilizo en mi investigación cotidiana, pues el libro de Milton Friedman y Dan Schwartz de la historia monetaria de Estados Unidos, ¿no? De los años 60. Es un libro realmente en el que realmente supieron ver cuáles fueron las causas monetarias de los años de la Gran Depresión, de la mala reacción que tuvo la Reserva Federal a esa crisis. Y bueno, tiene un elemento empírico importantísimo, teórico, bueno, es impresionante. Pero eso sí, para este último reservaros un buen par de meses para leerlo, ¿eh? El de Hayek, que por cierto estaba pensando cuántas cosas se han publicado con el IEA, que entre ellas creo que el de White, el de Free Banking in Britain, creo que también está publicado con el IEA, ¿puede Creo ser? que ese es el IEA también. Si Creo tienes que ese es el IEA. puedes pedir que lo que vuelvan a hacer nuevas ediciones o algo, porque o sea, yo que soy de comprarlo físico, no hay manera de encontrar ese libro físico por ningún lado. Entonces, a ver si Haré llegar, haré llegar tu petición porque hay varios libros que quiero que se reediten. sí, sí, sí. Y sí, a ver si podemos Debería conseguirlo. ser, debería ser uno de ellos, porque yo digo, ¿por qué pararon de hacerlo? Si es brillante. Me he leído algún Es un capítulo, libro buenísimo. he Es un leído libro algún buenísimo. capítulo en línea, pero es que no me gusta leer en digital y estoy esperando todavía, pero no hay manera. Mira, hay un libro, no digo igual, pero parecido en esa tradición de Kevin Dowd que va a sacar el IEA precisamente sobre libertad bancaria, ¿eh? Ujú. Libertad de emisión bancaria. No sé si lo ha sacado ya o va a salir en los próximos meses, ¿vale? A Kevin Dowd le sigo muchísimo. Mira, si yo tuviera que decir a algún teórico monetario infravalorado, igual sería Kevin Dowd. Me parece muy poco conocido y muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ha escrito mucho tanto para la EA como para el. Sí, Que no ha tratado casi nadie, todo lo del option clause y todo, y lo que eso significaría para un mercado libre, un sistema de banca libre, me parece buenísimo. Y sí, sí, yo le he seguido mucho en el IEA y es que me parece muy buen economista. sí, nosotros le hemos invitado para las conferencias aquí en Buckingham con el instituto en el que yo trabajaba antes y ahora está haciendo mucho sobre monedas digitales emitidas por Sí, los bancos centrales, ¿eh? Que él es muy crítico de todo ello. sí, 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 sí. He leído sobre el tema. Y sus libros yo tengo el de Laissez-faire Banking y me parece brutal y tengo luego otro editado por él que también es muy bueno. Y sí, no, me parece el de Free Banking y algo más. Me parece un economista. Pues ese que dices de Free Banking van a sacar la segunda edición, creo, en breve, creo, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor me estoy adelantando a los acontecimientos. Y luego hay otro libro que se me ha olvidado citar, claro, que a ver, quien quiera estudiar la banca central y sobre todo la génesis de Ujú. la banca central en Inglaterra y de cómo funcionaba en el siglo XIX, pues es el de Walter Bagehot, el de Lombard Street. Sí, sí, sí. Ese libro es fundamental, del año 73, ¿no? De 1873. ¿Conoces a Perry Merlin y el trabajo de... No le, no le, no he leído, he de confesarte, no he leído. Yo poco, yo muy poco. Bueno, he leído sobre todo artículos, me gusta bastante, pero es que como tiene el de New Lombard Street y lo he elegido para el club de lectura, que es bueno, en la UFM tenemos bueno, llevo yo un club de lectura y uno de los libros era el de Perry Merlin, pero por lo menos en España goza de mucha popularidad porque, claro, como Rayo y Capella siempre que pueden recomiendan hacer su curso de Coursera, pues por lo menos en Ujú. el público es español es bastante Pues no, conocido. no. Lo he leído y tengo muchas ganas. Ujú. ¿Tienes alguna opinión de él? Otra pregunta que te quería hacer antes de terminar. ¿Qué consejos darías a alguien que diga, ostras, pues mira, la carrera de Juan me ha gustado, yo también quiero llegar a ser un economista, un profesor académico como él? ¿Qué consejos darías a alguien que quisiera llegar hasta donde tú estás? Uf, es difícil, porque esto es todo menos una carrera lineal, si quieres, ¿no? Si alguien quiere dedicarse a la academia es porque tiene un interés de verdad de responder a una o varias preguntas, ¿no? Es esa sensación, yo creo que suena utópico, pero es verdad. Uno quiere saber más, quiere conocer lo que más sobre un tema, ¿no? Eh, y bueno, para ello, evidentemente, si quieren seguir esta carrera, es fundamental tener un buen doctorado. Ujú, Tener un buen doctorado en una institución que apoya sus doctorados y un director de tesis que realmente se preocupe por el doctorando, ¿no? Entonces, yo mi consejo sería ir a programas de investigación en España o fuera de España,
en los que sea un programa estructurado, ¿no? De apoyo al doctorando, ¿no? Y en el que hubiera una tradición, ¿no?, de investigación en ese área en la que uno está interesado, ¿no? Por lo tanto, lo primero es la pregunta de investigación, lo que uno quiere conocer de verdad, ¿no? No tiene que ser una pregunta muy refinada, ¿no? Ya habrá tiempo de concretarla, pero al menos de querer saber más sobre un tema. Ujú, Luego elegir bien la institución en la que uno va a hacer el doctorado y el director, fundamental, ¿no? Y luego a partir de ahí viene lo difícil, ¿no? Si quieres, la parte más difícil. Uno lee la tesis doctoral, que ya es difícil en sí, ¿no? Pero luego ya la lee. Y luego, bueno, si uno quiere hacer carrera universitaria, pues tiene que pasar por el mercado de publicaciones de, no sé, de evaluación por pares. Es un mercado en el que cada vez es más difícil publicar desde una perspectiva no cuantitativa. ¿M? Por lo tanto, hay un sesgo hacia el método. Entonces, mi consejo sería, bueno, uno puede ir hacia un mercado de revistas no cuantitativas exclusivamente, o bien uno puede utilizar los elementos cuantitativos como herramienta, como arma, si quieres, ¿no?, secundaria, pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental en muchos casos va a ser diseñar cuál es el método concreto para poder, no sé, poder saber más sobre una cuestión, ¿no? Por tanto, creo que, bueno, como te digo, pregunta de investigación clara, buen director de tesis, buena universidad que tenga un programa estructurado y con una tradición en ese área, y luego lanzarse al mercado editorial, empezar a escribir. ujú. Bueno, esto a lo mejor para alguien que está estudiando todavía de grado de economía lo veo un poco lejos, ¿no? Pero igual el consejo sería empezar a escribir lo último, ¿no? Empezar ya a escribir, aunque no sea necesariamente artículos, pero ya hacerse con la idea de que va a tener que escribir mucho y leer mucho a lo largo de la carrera, así que... Bueno, eso por supuesto, tienes toda razón del mundo. Tenía que haber empezado por decir que si alguien que está en la carrera de economía ahora Ujú, o quiere hacerla, ujú. leer mucho más allá de lo que es un manual, un libro de texto. Eso por supuesto. O sea, si el profesor no ha recomendado referencias, ¿no?, secundarias, si quieres, preguntarle. Por favor, que no se quede nadie tan solo en un libro de texto. Eso es muy corto, ¿no? Muy poco, ¿no? Eso es fundamental. Y luego empezar a escribir, tienes tu razón. Que no haya miedo a escribir. Eso es una cosa que, por ejemplo, aquí, perdona que no quiero quitar mucho más tiempo, ¿no? Pero aquí se evalúa mucho por ensayos trimestrales, ¿no? Y en España no sé si esa tradición ya ha cogido forma, pero no la había, ¿no? Antes era el examen final y poco más, ¿no? Hay que escribir mucho más, hay que defender las ideas en público, ¿no? Y hay que leer mucho. Ujú, totalmente. Juan, si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Esto, esto es un imposible. Mira, yo, por volver a, yo que sé, a un tiempo de la edad antigua, un emperador romano, si quieres. Un emperador romano en la época gloriosa. ¿Alguno en concreto? ¿Tienes alguno en mente? Puede ser Trajano, Ujú. pero un emperador, o sea, un personaje, te diría un personaje notable de esa época, del periodo, puede ser previo, del periodo helenístico, del imperio helenístico, puede ser romano, porque me atrae mucho esa civilización, esas civilizaciones, si quieres, ¿no? Y todavía somos herederos de ellas, pero hemos cambiado mucho, por supuesto. Interesante. ¿Qué le dirías? Deja la moneda tranquila, no, no hagas mierda. No altere usted mucho la moneda, que se va a reflejar al final eso No en... vas a rascar oro que te acaba de Sí, es caer. la técnica, ¿no? Antiguamente, ¿no?, de depreciar la moneda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, ¿no? No, pero es un periodo tan completamente distinto al que tenemos ahora, en muchos sentidos, ¿no? Que tendría muchísima curiosidad, ¿no?, de verlo, ¿no? De verlo por dentro, vamos a decirlo así, ¿no? Pues genial, Juan. Si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Mira, en la Universidad de Buckingham no hay muchos Juanes, te puedo asegurar. Y si ponen Juan Castañeda o Juan Castaneda, si la ñ, Universidad de Buckingham, ahí me encuentran. Y luego me pueden seguir en la página web del Vincent Center, Ujú. que es vincentcenter.com. Ahí, bueno, verán que hay una publicación que hacemos todos los trimestres, que, bueno, lo pueden recibir de manera gratuita, evidentemente. Y a través de esas publicaciones, pues pueden saber más, pues eso, de los podcasts que hacemos aquí, los vídeos de nuestras actividades, las actividades que hacemos con el IE de Londres, etcétera, ¿no? Y también en redes sociales, ¿no? Yo te conozco por Twitter, por ejemplo. En redes sociales estoy en Twitter, sí. En LinkedIn, si también queréis estar ahí vinculados a través de LinkedIn. En LinkedIn, pero sobre todo en Twitter es la que tengo un poquito más activa, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, Juan. Espero que vuelvas pronto al canal y que te haya gustado la entrevista. No, me ha encantado. Muchas gracias a ti y un placer. Genial.